justamente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo se llegó a este punto. Vamos a tratar de entenderlo un poquito esta noche. Le damos la bienvenida a la doctora Elena Ayala, quien es internacionalista especializada justamente en América Latina. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Doctora, buenas noches. bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Para que nos platique un poquito justamente, para empezar, los antecedentes, ¿no? Porque bueno, ya van 3 meses de este conflicto que cada vez se agudiza más, pero llegar al punto en el que están, bueno, pasaron por muchas cosas, también por mucha violencia. Así es. Bueno, quizá para nuestro público sería conveniente saber que, bueno, el antecedente importante, digamos, es el chavismo, pero quizá conocer un poquito qué había antes de Chávez, ¿no? Realmente el presidente Hugo Chávez llegó después de siglos en que una pequeña oligarquía, digamos la élite, controló siempre el poder económico y político. Entonces la llegada de Chávez al poder implicó muchos cambios en Venezuela, implicó, digamos, el acceso por primera vez de sectores, de los sectores populares, el acceso de los sindicatos a tener mayor participación política, y realmente Chávez hizo una reforma social muy importante. Ahora, creo que es también, para dar otro antecedente, a Chávez le tocó la época de la subida de los precios del petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, ese periodo coincidió con una bonanza impresionante para Venezuela, porque Venezuela, bueno, saben que es un país petrolero, pero es la primera reserva del mundo, por encima de Arabia Saudita. Entonces, creo que esto es importante poner en contexto, o sea, porque Venezuela no es cualquier país, o sea, Venezuela es un país estratégico para la región y para el mundo, ¿no? Hay muchos intereses internacionales sobre Venezuela, de las potencias y de las transnacionales, ¿no? Imagínense, o sea, las reservas probadas de Venezuela son cerca de 300.000 millones de barriles. México estamos en los 12.000, ¿no? Para tener como una gran diferencia. Así es. Y justamente llega Chávez, se queda en el poder, incluso él lo cede, ¿no? A Nicolás Maduro. Bueno, la transición se da cuando muere el presidente Chávez, pero realmente Chávez lo que logra es tener una base social muy grande, una base de apoyo muy grande entre los sectores populares. Por otra parte, Chávez era un militar, entonces también contaba con el apoyo del ejército, eso es importante, y Chávez hace un programa a través de misiones, hace toda una reforma educativa, ¿no? Hace políticas, digamos, sociales que nosotros conocemos como populistas, ¿no? Sin embargo, Chávez siguió viviendo pues de la exportación del petróleo, que esa es como la debilidad de estos estados donde un solo producto representa tanto, ¿no? Representa la economía de tu país. Entonces Chávez, claro, con precios del petróleo que llegaron por los $100 el precio del barril, ¿no? Entonces Chávez tenía mucho dinero para gastar en programas sociales, para tener apoyo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A Maduro le toca la muerte de Chávez, pero le toca la caída de los precios del petróleo. Entonces también económicamente Maduro ya llega en un contexto muy debilitado, ¿no? No es lo mismo cuando tienes el precio del barril en $40 que cuando lo tenías en 100. Además, digo, se combina, hay una serie de malos manejos políticos y económicos también propios de Maduro y, claro, la corrupción. Y ahorita estamos, digamos, estos 3 meses, esta crisis no viene de 3 meses, ¿no? Quería poner ese contexto porque viene de un debilitamiento económico, social, político. Ahorita estamos como en lo más agudo, en donde también sectores del chavismo le están retirando el apoyo, ¿no? Porque oposición, siempre había oposición, pero la oposición ha estado muy dividida en Venezuela. Ese es uno de los problemas también. Doctora, ¿cuál podríamos decir que fue el momento clave en el que se comenzó a agudizar precisamente todo este problema en Venezuela? Quizá, bueno, leyendo y viendo por las protestas estos últimos 3 meses sí han sido los más críticos, sobre todo el tema de la represión, o sea, el tema de los derechos humanos, ¿no? Que eso tampoco se puede permitir, o sea, porque la gente tiene el derecho de manifestarse. Entonces, creo que ahorita ya, sí, estos últimos 3 meses, la represión que ha hecho Maduro a los jóvenes, y creo que también el hecho de que gente cercana, como por ejemplo la fiscal, ¿no? Que está mucho en las noticias, de la fiscal Ortega, que vendría a ser el equivalente de nuestro procurador, que es, bueno, un cargo en el que supuestamente es independiente, pero era cercana, digamos, a Maduro y a Chávez. Entonces, que gente dentro del gobierno ya esté criticando y diciendo esto no es posible, el abuso a los derechos humanos no es posible, hay que hacer una transición, la corrupción ya no es aguantable y no se justifica, ¿no?, las muertes de estos jóvenes que se están manifestando.
Se estará quedando solo el presidente si ya a lo mejor muchas de las personas que estaban con él están dando la espalda, él a lo mejor ya está cayendo en actos de desesperación? Por ahí decía que él no ha mandado matar a nadie, que ha aventado nada más unos gasecitos, ¿no? Sin embargo, Sí. bueno, a nivel mundial hemos visto videos donde al parecer sí se ha atacado a algunas personas, se habla más de 70 muertos, 3.300 detenidos. Sí, y tortura a los Ujú. presos políticos. Exacto. Entonces, digamos, ya Chávez está cayendo en todo tipo de abuso, ¿no?, de derechos humanos, y la gente, lo que la fiscal denunciaba hoy del terrorismo de Estado, ¿no?, que ya es que la población tenga miedo, ¿no?, de salir y que venga por parte del Estado esta ruptura, ¿no?, del orden. Entonces, creo que sí, ahorita ya es una situación crítica, ¿no? Ya nacionalmente, internacionalmente, también ya hay conciencia de que hay que hacer algo. Pero, Pero no se hace nada. exacto, ¿qué es lo que sucedió ahorita en la OEA? ¿No? Que los países latinoamericanos no se ponen de acuerdo. Y entonces hay división. Y esto es muy grave. O sea, lo que pasó en la OEA es grave porque también le permite, le da como un respiro a Maduro, ¿no? Ahora, por otra parte, bueno, siempre la OEA, digo, ha estado liderada por los Estados Unidos. Entonces eso también, siendo, digamos, latinoamericanista, nos pone también en vulnerabilidad que las decisiones latinoamericanas tengan que venir impuestas desde los Estados Unidos. Eso también hace la resistencia de otros países, es decir, condenamos el tema de los derechos humanos, pero tampoco queremos que vengan decisiones dictadas por los Estados Unidos. Digo, México está apoyando esta decisión de Estados Unidos y Canadá, que es como más agresiva contra el gobierno de Maduro. Pero bueno, también el gobierno se defendió bien y también la canciller reventó la cumbre en Cancún y creo que también atacó al gobierno mexicano porque desgraciadamente pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y entonces ella también atacó el tema de la democracia, de los derechos humanos en México, de los periodistas, ¿no? Entonces también nos puso en una situación un poco vulnerable a nosotros, ¿no? Que también nosotros tenemos problemas internos graves que resolver y entonces queremos darle lecciones a Venezuela, ¿no? Eso también fue como, yo creo que para el gobierno mexicano fue duro esa crítica, ¿no?, ahí en medio de Cancún. Doctora, usted como experta considera que todo el tema de este ataque con el helicóptero al Supremo haya sido precisamente un montaje, como algunas personas lo piensan, por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Pues bueno, es difícil asegurar si fue un ataque planeado igual por el mismo gobierno, porque las instituciones que se atacaron fue el Ministerio del Interior y el Tribunal, ¿no?, de Justicia, que son cercanos a Chávez. Entonces, y además, sobre todo, la personalidad del piloto, ¿no?, que ya sacándole también es un... Resulta que fue actor, Resulta ¿no? que fue actor, que al parecer tiene fotos con gente al estilo como que decían que quería invitar a Jesucristo, cosas. Entonces, que los antecedentes también del piloto son dudosos y que él habla de que había detrás de él la oposición, policías y militares respaldándolo, y no se han atribuido tal respaldo. Entonces, pensar que ayer se pensó que quizá iniciaban, ¿no?, un golpe de Estado, pero sí hay los rumores, o sea, de que puede venir un golpe de Estado, división dentro de los militares, que antes no la había con Chávez, ahora mucha división dentro de los militares, sí hay riesgo de un golpe de Estado, pero por otro lado, la Mesa Democrática, que ha logrado una coalición de la oposición, creo que esa coalición ha avanzado con estos tintes tan autoritarios que está teniendo el gobierno de Chávez, ¿no?, como disolver la asamblea, proponer una nueva constitución en la que los constituyentes solo son gente cercana a él, cuando la constitución tiene que responder a la voluntad del pueblo, ¿no?, incluir a todos. Entonces, creo que ahí el presidente Chávez se está aislando y bueno, las posibilidades, digo, son diversas, pero la Mesa Democrática propone más una transición pacífica, pactada, no a través de la violencia, ¿no?, seguir con la violencia, otro golpe de Estado. Mencionaba usted a Estados Unidos, que bueno, es el líder de la OEA, y justamente el presidente Maduro también culpaba a Estados Unidos de este ataque en el helicóptero, ¿no? Decía que detrás de este acto estaba Estados Unidos, estaba incluso la CIA. Sí, bueno, la tendencia siempre del discurso de Maduro, que también era el discurso de Chávez, era culpar a Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, ¿no?, de cualquier cosa que sucediera. El golpe de Estado que estaban precisamente en la cápsula, ¿no?, antes de que empezáramos a platicar en el 2002, que tuvo Chávez, también el presidente Chávez también acusó a los Estados Unidos, ¿no?,
Y eso, en ese contexto, a él sí le dio legitimidad para su discurso, porque sí, al parecer, había apoyo de los Estados Unidos, ¿no?, para ese intento de golpe de Estado en el 2002. No obstante, es curioso porque durante el gobierno de Chávez, Chávez siempre en el discurso muy, muy cándido, así muy fuerte contra el presidente Bush, por ejemplo, que lo llamaba el diablo, muy contra los Estados Unidos, pero en las relaciones comerciales, económicamente, nunca se suspendió el suministro de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Entonces, Chávez tenía claro que la economía estaba por un lado y el discurso político por otro, ¿no? Pero en el caso de Maduro ya son otras condiciones, ¿no? Y además, en el contexto, cuando Chávez era presidente, la tendencia en América Latina eran gobiernos de izquierda. Ustedes recordarán que estaba Lula, estaban Correa, Evo Morales, pero también estaban los Kirchner en la Argentina. Entonces había todo un respaldo más, digamos, de corte de izquierda. Actualmente los nuevos gobiernos ya no están apoyando a Chávez, con excepción, ¿no?, de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, pero ya la tendencia es que han regresado los gobiernos de políticas más, digamos, neoliberales, de corte más neoliberal y más cercanos a los Estados Unidos. Entonces ya no hay tanto apoyo latinoamericano como lo tuvo antes. Entonces Maduro, está en el peor de los escenarios, sin tanto apoyo internacional, con una economía muy debilitada y con una serie de errores, y ya la propia gente que lo apoyó, algunos están volteando. Ahora, no todos, porque nosotros también leemos lo que nos da la prensa, no conocemos todos los detalles que pasan. Internamente también sigue habiendo apoyo, ¿no? Cuando Maduro llama a la gente, también sale la gente a las calles. ¿Por qué hay este apoyo? Por las políticas que hicieron durante el gobierno de Chávez, que subió el salario a la población, que mejoró la educación, que mejoró la vivienda. Entonces, hay sectores amplios que siguen apoyando a Maduro, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Lo triste es que está totalmente dividida la sociedad venezolana. Doctora, ¿cuál podríamos pensar que es el siguiente paso de Nicolás Maduro para intentar recuperarse? Bueno, creo que ya recuperarse es complejo. Creo que los pasos que ha ido dando o las declaraciones lo están aislando más de la propia gente que lo apoye. No sé, es difícil saber si va a aceptar una negociación para salir. Ahora, a Maduro le queda todavía más de 1 año y medio. Oficialmente es hasta enero del 2019. La idea de una nueva constitución quizá era en miras de ampliar todavía este periodo, no sabemos. Pero yo personalmente creo que va a ser difícil, con la cantidad de sucesos que hay cada día, que resista, digamos, hasta enero del 2019, o sea, más de 1 año y medio. Porque elecciones no creo que haya, no hay muchos que están pidiendo esas elecciones, pero él dice, incluso por ahí había algunas declaraciones, que si no se gana con votos se va a ganar con las armas. Claro, entonces eso sería todavía aislarse más de los principios democráticos. Sí, Maduro no quiere dejar el poder, eso es un hecho, pero creo que cada vez se está aislando más. La OEA ahí creo que es un papel determinante, porque si la OEA hubiera lanzado una crítica más fuerte, ¿no?, y tiene menor respaldo internacional, pero esta ambigüedad también del resto de América Latina le da, digamos, cierto respiro. Que se anticipen las elecciones sería lo que también podría pedir la oposición, y sería una transición, digamos, menos violenta, ¿no? Porque un golpe de Estado, eso yo creo que sería todavía peor para la población, que ya ha sufrido bastante, ¿no? Perfecto, pues vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente de lo que ocurra. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender justamente qué es lo que está pasando allá en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.